obligación presenta distintas fases. Una fase estática, que se refiere a los elementos, a su constitución, conceptualización y clasificación. Por otra parte, una fase dinámica, que ya se centra en la vida de la obligación y cómo empieza a interactuar esta obligación. Por último, encontramos una fase extintiva, que se ocupa de el fin de la obligación, finaliza la obligación, que es el concepto que vamos a desarrollar en este módulo. Como ya sabemos, las obligaciones nacen para ser cumplidas, es decir, que tienen un ciclo de vida que necesariamente en algún momento va a terminar. Y como todo final tiene un comienzo, podemos decir que por un lado encontramos al acreedor, que con la extinción de la obligación pierde su derecho al crédito, que no necesariamente lo tenemos que identificar con la satisfacción de su interés, porque puede suceder, por ejemplo, que renuncie a su crédito y en este caso no se ve satisfecho su interés, pero aún así sí se encuentra extinguida la obligación. Por eso decimos que para el acreedor, podemos graficarlo o usarlo metafóricamente, implica un final. Y como contrapartida, para el deudor, implica un comienzo, porque se libera de la obligación y recupera la libertad de poder disponer libremente de su patrimonio, que ya no está afectado como garantía a este acreedor. Pensemos en el siguiente caso. ¿Qué medio extintivo de la obligación elegirían ustedes? Pedro le presta a Juan 30.000 pesos y se obliga a devolvérselos en un plazo de 30 días. Cumplidos estos 30 días, el deudor va a la casa del acreedor para cancelar la deuda, porque tiene disponibilidad, porque es un deudor que cumple, no necesariamente siempre tenemos que estar en presencia de alguien insolvente que no cumple, pero en este caso el que se niega a recibir el pago es el acreedor. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Porque no se puede lograr el cumplimiento de la obligación. ¿Qué vía o qué medio extintivo de la obligación le recomendarían ustedes a esta persona? Cuando se trata de obligaciones dinerarias, el deudor puede optar por realizar el pago por consignación extrajudicial, que es una novedad contemplada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué implica este pago por consignación extrajudicial a diferencia del judicial? Que no es necesario iniciar una demanda judicial ni poner en marcha todo el proceso judicial para poder liberarse de esta deuda. Recordemos también que es un derecho del deudor poder liberarse. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cómo hacemos para consignar extrajudicialmente este monto? Si bien el deudor tiene la facultad, no es discrecional. No puede poner la plata dentro de un sobre y dejárselo por abajo de la casa. Tampoco puede ir a cualquier entidad gubernamental e intentar depositarlo, o ir a un juez de paz, o dejar el dinero en la policía. La ley expresamente contempla el procedimiento. Deberá hacerlo ante un escribano público, previa notificación al acreedor, fehaciente por supuesto, de que el dinero se encontrará disponible en tal escribanía, tal día y en tal horario, y que todos los gastos corren a cuenta de este acreedor que se ha negado arbitrariamente a recibir el pago, porque no es que el deudor le ofrecía pagar un monto distinto. El deudor tenía intenciones de cumplir acabadamente con su prestación. Ahora bien, ¿qué pasa si no podemos cumplir con esta notificación? Por ejemplo, si la carta documento que le enviamos para poner a su disposición el dinero no llega a destino. Aquí el deudor no tendrá otra opción que realizar una consignación judicial. Otro medio extintivo de las obligaciones es la novación, que implica dejar sin efecto o extinguir una obligación anterior y constituir una nueva obligación. Por ejemplo, si yo adeudo la suma de 200.000 pesos y el acreedor de este dinero me permite modificar la obligación y ambas partes estamos de acuerdo y expresamente con la intención de extinguir esta obligación anterior, pactamos que en realidad vamos a modificar el objeto y la entrega va a ser un automotor, esta obligación es perfectamente válida y ha sufrido una novación, un cambio. Muere el anterior y entra en vigencia
la nueva obligación. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de esta clase. A continuación, realizarán una actividad práctica y nos encontramos al regreso con las claves de respuesta. Bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En la pantalla podrán ver una forma posible de armar esta actividad. Observen cómo ya aparecen representados los modos extintivos de las obligaciones, la compensación, la confusión y la novación, y su similitud como modo extintivo de las obligaciones. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. En esta oportunidad vamos a desarrollar los modos extintivos de la obligación. Y ya sabemos que para lograr la extinción de la obligación debemos tener presente el interés del acreedor. En algunos supuestos, el interés del acreedor está determinado, se mantiene inflexible, y no por un mero capricho del acreedor, sino porque quizás las circunstancias del caso o las condiciones en las que se contrató así lo determinan. Por ejemplo, si vamos a una joyería y pedimos un anillo determinado de oro de 18 quilates, la joyería no nos puede entregar otro anillo o una pulsera o un reloj. Distinto sería si nosotros vamos a la joyería y pedimos cualquier joya de 18 quilates. Ahí nuestro interés es un poco más amplio. Y ahí la joyería sí podría entregarnos un reloj, un anillo, un collar, resulta indistinto. Si bien el principio que rige al pago es la identidad, esto no quiere decir que se pueda encontrar una variante y una flexibilización a este interés del acreedor y que pueda aceptar la dación en pago. La dación en pago es cuando damos en pago justamente un bien distinto al que debíamos inicialmente. Por ejemplo, si nosotros debíamos una suma determinada de dinero y el acreedor acepta que en lugar de entregar esta suma de dinero le demos en pago, en forma de pago, un cuadro de Salvador Dalí o algún pintor reconocido. Perfectamente, si el acreedor acepta, reitero, hemos cumplido cabamente con nuestra obligación. Si bien la lógica nos lleva a pensar que el acreedor va a estar flameando su bandera de interés y nunca va a querer renunciar a este, puede ocurrir que abdique de su derecho y en consecuencia se produce la extinción de la obligación y la liberación del deudor. Otro de los medios extintivos de la obligación es la transacción, que antes, con el código de Vélez, con el código anterior, se encontraba la transacción expresamente estipulado como modo extintivo de las obligaciones y dentro del campo de las obligaciones. Ahora, con la sanción del Código Civil y Comercial, se desplaza su tratamiento al ámbito de los contratos, pero sigue siendo importante el estudio en esta oportunidad. Pensemos si, por ejemplo, nosotros tenemos contratado una póliza en nuestro auto y nos roban el auto. Si está dentro de las condiciones de cobertura, se supone que la compañía de seguros nos debería abonar el precio del auto. Después de la instancia administrativa, sin poder satisfacer nuestro interés, decidimos iniciar una demanda judicial para lograr el crédito. En esta oportunidad, la compañía de seguros nos ofrece abonar una suma que a nosotros nos resulta razonable. Entonces, ¿cómo vamos a instrumentar este acuerdo? En este caso, estamos en presencia de una transacción. ¿Por qué? Primero, porque el objeto está permitido. Debemos tener siempre presente que el objeto sea susceptible de ser objeto de una transacción.
Y además, entre las partes, realizamos concesiones recíprocas. Yo morigero mi pretensión inicial, seguramente me ofrecerán menos de lo que estoy demandando, pero analizo la situación y me conviene en este momento arribar a un acuerdo, y la compañía de seguro se obliga al pago de lo deudado. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de esta clase. Los dejo con una actividad práctica. Nos encontramos al regreso con las claves de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado, la definición de la transacción y su importancia. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. ¿Por qué es tan importante en el derecho el paso del tiempo? Ya sabemos que el paso de los días, el transcurso de los días, nos sirven para determinar el cumplimiento de un plazo o para constituir en mora alguna de las partes. Pero también podemos diferenciar dos situaciones. Por un lado, el paso del tiempo nos permite lograr la adquisición de derechos reales. La posesión continua e ininterrumpida de un bien nos otorga un derecho real en relación a esta cosa, que es lo que se conoce como la prescripción adquisitiva, más comúnmente conocido en el caso del usucapión de los bienes inmuebles. Por otra parte, sabemos que las obligaciones nacen para ser extinguidas, y el paso del tiempo también es una forma de extinción de las obligaciones. Esto resulta lógico porque si no tendríamos un barril en el que vamos metiendo obligaciones sin fin. Nunca terminaríamos. La pérdida del derecho por el transcurso del tiempo se denomina prescripción liberatoria. El plazo de la prescripción lo fija la ley, no es algo que las partes podemos disponer, porque entran en juego otros intereses que la ley decide resguardar, que son la certidumbre y la estabilidad en las relaciones jurídicas. A este instituto de la prescripción liberatoria lo vamos a graficar con un cronómetro. Tenemos un cronómetro con un botón verde que si lo presionamos suspende el conteo. No borra lo anterior, solamente lo suspende. En este caso sería la suspensión de la prescripción. Y por el otro lado tenemos un botón rojo que cuando lo presionamos el conteo vuelve a cero. Es decir, se interrumpe el plazo de la prescripción. Si nosotros somos deudores y cumplimos voluntariamente la obligación dentro del plazo fijado, no es necesario que tengamos presente el cronómetro, la idea del paso del tiempo, porque la obligación ya queda extinguida. Ahora bien, si luego de contraer una obligación contraemos matrimonio con nuestro deudor, o bien le enviamos una carta documento para reclamar nuestro crédito, en este caso, ¿qué botón creen ustedes que deberíamos presionar? ¿El rojo o el verde? Bueno, estos supuestos no tienen la entidad suficiente como para que podamos presionar el botón rojo. No tenemos otra opción que presionar el botón verde, por lo cual operan como causales de suspensión de la prescripción. El tiempo que ha venido transcurriendo no se borra. Y una vez que desaparece la causa de esta suspensión, por ejemplo, si habíamos contraído matrimonio, nos divorciamos, tenemos que volver a presionar el botón verde y se continúa el transcurso del tiempo en donde lo habíamos dejado.
Otra opción sería, por ejemplo, si interponemos una demanda judicial o realizamos un reconocimiento de deuda. En este supuesto, ¿qué botón elegirían? Evidentemente, debemos presionar el botón rojo, porque estos supuestos tienen la entidad y el peso como para que podamos interrumpir el curso de la prescripción y volver el conteo a cero. Es importante tener presente que mientras el conteo va sucediendo, cualquiera de las partes puede presionar los botones, no necesariamente el acreedor, aunque lógicamente es quien va a tener un interés en que no se extinga la obligación, porque todavía no se ha hecho de su crédito. Si ninguna de las partes presiona los botones y opera el tiempo transcurrido establecido por la ley, opera la prescripción liberatoria. Esto implica que el acreedor pierde el derecho del crédito y el deudor queda liberado. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de esta clase. A continuación podrán realizar la actividad práctica. Nos encontramos al regreso con las claves de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en la pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo ya aparece representado el concepto de prescripción como medio para adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la responsabilidad civil. Ya sabemos que frente a un incumplimiento de una obligación, el acreedor puede solicitar la ejecución forzada. Pero también, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se contempla la posibilidad de que ante el incumplimiento se genera responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque estamos violando el deber jurídico genérico de no dañar al otro. Se supone que tenemos que adecuar nuestras conductas a las reglas de la sociedad y que no podemos desenvolvernos con total desinterés respecto a las otras personas y que tenemos que actuar diligentemente y sin perjudicar y dañar a otras personas, tanto en la persona física como a su patrimonio. Entonces, frente al incumplimiento, el acreedor podrá reclamar también los daños y perjuicios derivados de este daño, para lo cual se deben dar los presupuestos: daño, antijuricidad, relación de causalidad y factor de atribución. Pero sobre todo, el daño. Tenemos que poner especial atención en probar que de este incumplimiento hemos resultado perjudicados en nuestro patrimonio. Se trata de dos remedios distintos. Por un lado, en el incumplimiento basta que aleguemos el incumplimiento de la obligación. Y por otro lado, en la responsabilidad civil deberemos acreditar que se dan en el caso los presupuestos requeridos. A su vez, es necesario que realicemos la siguiente distinción: las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. Las obligaciones de medio son aquellas que ponen especial interés en la conducta desplegada, es decir, una conducta diligente por parte del deudor. Para alegar el incumplimiento debemos acreditar que estamos en presencia de alguna de las modalidades de la culpa: negligencia, impericia, imprudencia por parte del deudor. Este es el típico ejemplo de los casos de mala praxis, cuando por ejemplo vamos al dentista,
para lograr la extracción de un diente y en definitiva o nos extraen otro diente o se produce por una mala fuerza, un mal accionar, se produce la fractura de uno de los maxilares. En este caso hay un incumplimiento que debemos acreditar y además podemos reclamar los daños y perjuicios. Por otro lado, encontramos las obligaciones de resultado que ponen en mira y el énfasis en el fin obtenido. Por ejemplo, un contrato de transporte. Si yo saco un pasaje para trasladarme a otra localidad, el transportista debe asegurarme llegar a destino. No importa la diligencia que haya en el medio para procurar el cumplimiento de la obligación. Lo importante es el resultado. Como por ejemplo también, si envío una encomienda, lo importante es que llegue a destino, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de este módulo. Con los conceptos ya adquiridos podrán realizar la actividad integradora.